Hola Iglesia, buenos días, bienvenidos a una transmisión más. Mi nombre es Viridiana Hernández y es un gusto poder estar con ustedes. Iglesia en casa, sean bienvenidos. Yo de verdad quiero agradecerles y celebrar todos los domingos que se conectan. Yo sé que a veces es complicado, ¿verdad?, estar en casa, pero muchas gracias por seguirse siendo parte de esto. Es algo que hemos preparado con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, porque los amamos a ustedes y también amamos a Dios, y también nuestro anhelo y nuestro deseo es que Dios les hable como el día de hoy. Y pues bueno, estamos en una serie que se llama Confusiones. La semana pasada vimos que Dios nos responde y el día de hoy vamos a ver un tema que también va a estar increíble y que sobre todo va a evitar muchísimas confusiones. Así que bueno, pues vamos a comenzar con esto. Quiero hablarte, para que asimilemos un poquito el tema, quiero hablarte acerca de las fiestas infantiles. Las fiestas infantiles me gustan bastante. Mis momentos favoritos de una fiesta infantil es el pastel, y sobre todo si es de chocolate, y sin duda alguna las piñatas. Esto de la piñata, fíjense que es bastante curioso, tanto como para el que le está pegando, como para los que estamos ahí esperando que la piñata se rompa, ¿verdad?, para aventarnos por los dulces. Cuando estamos pegándole a la piñata, la tradición dice que nos debemos de vendar nuestros ojitos, ¿verdad? Y las personas que están ahí a nuestro alrededor nos gritan para dónde golpear, arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, porque nosotros no vemos nada. Y resulta algo chistoso y divertido que nos guíen falsamente a golpear la piñata. Nos encontramos con un objetivo inexistente, nos dicen acá, a la derecha, y la piñata está del otro lado, ¿verdad? Nos dicen arriba y la piñata está abajo. Es algo muy chistoso, es algo muy curioso. Y con los ojos vendados y entre tantas voces dando indicaciones al mismo tiempo, es muy fácil perder la orientación y terminar en otro lugar en el que ni siquiera está la piñata. Una confusión parecida se puede generar en nuestras vidas cuando escuchamos otras voces. La semana pasada aprendíamos 3 respuestas de parte de Dios para nosotros que nos guían por uno u otro lado, trayendo total seguridad de que Dios no solamente nos escucha, sino que también nos responde. Pero sabes, esta semana vamos a identificar si es que nosotros podemos escuchar cuando Dios nos habla, y más allá aún, si respondemos cuando esto sucede. Obviamente, se requiere de total claridad para poder responder cuando alguien nos habla. Necesitamos saber qué es exactamente lo que nos está diciendo. La pregunta es, ¿tenemos claro cuando Dios quiere hablarnos? Podemos estar siempre atentos e identificando cuando Dios nos quiere decir algo, cuando Dios nos dijo ya algo. Quiero contarte el día de hoy el ejemplo de una persona que escuchaba que Dios le hablaba, pero no tenía ni siquiera idea de quién se trataba. Por eso quiero que me acompañes a 1 Samuel 3, del 6 al 7. Dice así: pero una vez más el Señor lo llamó Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Ahora me gustaría que leyéramos el mismo pasaje, pero en traducción al lenguaje actual, porque esto nos va a dar todavía más claridad sobre lo que vamos a aprender hoy. Dice lo siguiente: Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿En qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío. Anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba. ¿Sabes lo que más me
impacta de esta historia y lo que más llama mi atención era que nos dice que Samuel estaba confundido porque no conocía la voz de Dios. Y sabes, en esta reunión esta mañana quiero hablarte sobre el tema: Dios, ¿acaso eres tú? ¿Qué te parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Te pido que en esta ocasión tú nos hables y nos permitas practicar y disfrutar y vivir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, Samuel no sabía quién le estaba hablando, lo cual nos enseña, y lo que tú y yo podemos aprender es que el hecho de que Dios nos hable no es garantía de que escuchemos. De hecho, podemos entrar en confusión si es que no identificamos su voz. Dios puede hablarnos de muchísimas maneras, Dios puede decirnos cosas, pero esa no es una garantía de que tú y yo realmente estemos escuchando. Y podemos sentirnos igual que Samuel, confundidos, porque no aprendemos a identificar su voz. Entonces en esta mañana vamos a pedirle a Dios que Él afine nuestros oídos para poder escuchar su voz. Y sabes, vamos más allá, no solamente que afine nuestros oídos, sino que nos dé la obediencia que requerimos para poder cumplir lo que Él nos dice cuando nos habla. Así que entonces quiero darte 2 guías en esta mañana para evitar confusiones y estar seguros de que realmente es Dios quien nos está hablando. Y primeramente quiero comenzar con algunas maneras en las que Dios nos habla. Y quiero mencionarte 3 básicos. El primero es: Dios nos habla a través de su palabra. Salmo 119 dice lo siguiente: guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Sabes, iglesia, Dios nos habla a través de su palabra. Cuando nosotros sacamos nuestra Biblia y nos ponemos a leer, Dios nos habla en ese momento. Dios dejó su palabra escrita para que tú y yo la podamos tomar como un mapa. Sabes, la palabra de Dios tiene muchos significados, porque podemos decir que también la palabra de Dios es como un espejo en la cual se refleja nuestra condición. Pero en este día te estoy diciendo que la palabra de Dios también es como nuestro mapa que nos guía, que nos indica hacia qué destino llegar, hacia qué camino tomar. La palabra de Dios nos habla. El propósito de la palabra de Dios no solamente es proporcionarnos conocimiento, sino proporcionarnos dirección. No solamente se trata de tener aquí arriba todo lo que la palabra de Dios nos dice, sino que de que sepamos hacia dónde vamos, porque ese es su propósito. Sí, aprender, pero también que ella nos guíe, que ella nos dirija, porque Dios nos habla a través de ella. La segunda manera en la que Dios nos habla es cuando le preguntamos. Suena algo muy lógico, ¿verdad? Ahí tal vez en tu casita estés diciendo, pues sí. Cuando nosotros preguntamos, Dios nos contesta. Y esto lo hacemos a través de la oración. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. La oración también es el momento maravilloso. Los que lo hemos experimentado, es algo hermoso cuando Dios nos habla a través de la oración. Cuando estamos ahí, doblamos rodillas y Dios nos dice qué hacer. A veces nos dice cosas que a lo mejor no nos convencen tanto, pero es una seguridad el hecho de que Dios nos hable y de que podamos escuchar su voz y dar un paso seguro. Dios nos habla a través de la oración. Recuerda que la oración no solamente es cuando nosotros hablamos con Dios, sino también cuando permitimos que Él hable con nosotros. Eso también es oración. Dios nos habla a través de la oración. Fíjate que la oración es una conversación en la que existen preguntas y respuestas.
Y Dios nos habla a través de la oración. Dios pone esos pensamientos, Dios pone esas inquietudes en nosotros o ese sentir en nuestro corazón sobre lo que debemos de hacer o sobre lo que debemos de hablar. Y de verdad, quisiera que experimentaran todos el hecho de qué seguridad y qué tranquilidad se siente cuando Dios te está diciendo algo. De verdad, iglesia, o tú que nos estás escuchando, experiméntalo. Experimenta el hecho de que tengas esa seguridad de decir, sí voy a hacer esto porque Dios me lo dijo. Es algo increíble. Y Dios nos habla, vamos a recapitular, a través de su palabra. Número 2, a través de la oración. Y número 3, cuando alguien se nos aparece. Y no me estoy refiriendo a fenómenos extraños del tercer mundo. No. Me estoy refiriendo a personas con el respaldo y la autoridad de Dios, que Dios usa para darte a ti y a mí dirección. Y sabes, Proverbios dice algo muy cierto. Proverbios 11:14 dice lo siguiente: sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. Dice esta palabra, el éxito o el hecho de que nosotros vayamos hacia camino seguro es porque nosotros podemos escuchar el consejo. Ahora, aquí solamente quiero decir algo muy importante: debemos de tener cuidado a quien escuchamos, ¿verdad? Hay personas a las que Dios usa y de las que Dios nos rodea y que Dios nos habla a través de ellas. Pero debemos identificar también cuando hay personas a las que simplemente no podemos seguir su consejo porque no tienen temor de Dios en su corazón. Fíjate, algo muy cierto que dice Antonio Guevara es lo siguiente: el aconsejar es un oficio tan común que lo usan muchos y lo saben hacer pocos. Todo mundo tiene un consejo, todo mundo quiere opinar. Es algo que a veces se vuelve tan común, pero tú y yo, como hijos de Dios, debemos identificar qué voz escuchar. Y cuando una persona es guiada y es respaldada por Dios y nos está dando un consejo bueno, y cuando ya lo hacen, entonces es importante seguir ese consejo. Y sobre todo cuando es un consejo que proviene de Dios. Entonces esas son las 3 maneras en las que Dios nos habla: su palabra, la oración y a través de otras personas guiadas por Dios. Ahora, quiero entrar a mi punto número 2. Y el punto número 2 les quiero hablar sobre la seguridad que tú y yo podemos tener de que es Dios a quien escuchamos. Y lo podemos hacer a manera de pregunta: ¿estamos seguros de que es Dios a quien estamos escuchando? Si no estamos escuchando a Dios, estamos escuchando o a otras personas o a nosotros mismos. En todo caso, escuchar la voz de Dios es lo mejor y es lo único que nos puede llevar a un destino seguro. Esto siempre es algo que tenemos que recordar. Si no estoy escuchando a Dios, o estoy escuchando a otras personas, o me estoy escuchando a mí mismo, lo que yo mismo creo, lo que yo mismo considero. Solamente lo único que nos puede llevar a destino seguro es cuando escuchamos la voz de Dios. Y vamos a ver en esta mañana 2 focos de alerta para saber que no estamos prestando atención a la voz de Dios. Cuando tú identifiques alguno de estos focos que yo te voy a decir, tenemos que tener cuidado. Alerta roja, alerta roja, alerta roja. Algo está ocurriendo y no estamos prestando atención a la voz de Dios. Vamos a poner mucha atención. Número 1, cuando escuchamos otras voces. Y para esto quiero contarte una historia. La verdad es que estoy encantada con esta historia, me gustó muchísimo. Por favor, te pido que ahí en casita la leas, porque de verdad a mí me voló la cabeza cuando yo la leí. Dije, wow, qué historia. Y Dios me habló otras cosas también, pero está increíble lo que dice Primera de Reyes 13. No voy a leer la historia a causa del tiempo, pero te la voy a resumir, así que por favor ponme mucha atención lo que dice Primera de Reyes 13. Es todo el capítulo 13. Resulta que había un rey llamado Jeroboam, y entonces había un profeta que Dios mandó a que le diera una instrucción. La instrucción era que decía lo siguiente:
Altar, altar, Dios ha dicho que de la familia del rey David nacerá un niño que se llamará Josías. Cuando él sea grande, matará a los sacerdotes que ofrecen incienso sobre ti. También sobre ti quemará sus huesos humanos. Y bueno, la señal en ese día era que el altar se iba a destruir y que iba a quedar en cenizas. Cuando Jeroboam escuchó lo que el profeta le había dicho, se enojó muchísimo y le dijo: lleven a la cárcel a ese hombre. Cuando él extiende su mano se queda seca y no la podía mover. O sea, imagínense qué increíble. Le dicen: encarcelen al profeta, y la mano se le queda ahí toda tiesa, toda engarrotada. No pudo moverlo más. Entonces el rey Jeroboam le dijo: por favor, le dice al profeta, pídele a tu Dios que me sane. El profeta le rogó a Dios, Dios lo sanó. Y entonces el rey le dice: quiero que vengas a comer a mi casa, quiero darte un regalo. Y entonces el profeta le dice: aunque me des la mitad de tu palacio, ni comeré ni beberé contigo, porque Dios así me lo ordenó. Y también me dijo que no volviera por el mismo camino por el cual yo vine a ti. Entonces el profeta agarró su camino para regresar, otro camino para regresar. Y en ese tiempo dice la historia que había en Betel un anciano que se enteró de todo lo que había pasado con el rey y el profeta, y entonces él se apresuró y se fue a buscar al profeta a mitad de camino y lo encontró debajo de un árbol sentado. Y entonces el anciano le dice: ven a mi casa, te quiero dar de comer. Y lo mismo le dice el profeta: no puedo volver contigo ni ir contigo porque Dios me dio este mensaje. No puedo ni comer ni beber en este lugar porque Dios así me lo ordenó. Entonces el anciano le dice: yo también soy profeta y un ángel me dio este mensaje de parte de Dios. Lleva al profeta de Judá a tu casa para que coma pan y beba agua. El profeta no sabía que el anciano estaba mintiendo, y entonces se fue con él y comió pan y tomó agua con él. Llegó el momento de salir de la casa de este anciano y iba el profeta por el camino, pero de pronto un león le salió en el camino, lo atacó y lo mató. Y ahora sí quiero que leamos juntos, por favor, el versículo 26, 1 Samuel 13:26, dice lo siguiente: cuando el anciano escuchó todo, dijo: ese es el profeta que desobedeció a Dios. Por eso Dios dejó que un león lo atacara, y éste lo ha despedazado y matado. Y así se cumplió lo que Dios le dijo. ¡Qué historia tan desastrosa! Y sabes, así de desastroso es cuando Dios ya nos ha dado una instrucción o Dios ya nos ha hablado y nosotros abrimos nuestros oídos a otras voces. Nuestro destino, nuestro propósito, nuestras metas pueden verse destruidas cuando no solamente escuchamos a otras personas, sino que también nos dejamos llevar por ellas. Porque quiero decirte que en el camino van a haber voces atractivas. Voces que nos digan lo que queremos escuchar. Voces que nos atraigan, que nos seduzcan, pero que al final de las cuentas no nos van a llevar a nada bueno. Esa es una alerta roja, ese es un foco de alerta cuando estamos escuchando otras cosas, cuando estamos escuchando otras personas. Puedo poner muchísimos ejemplos, pero ¿qué tal? A lo mejor parejas, matrimonios, que por allá alguien ya te está hablando bonito, ya te está sintiendo atendido, te está sintiendo atendida, o lo que en casa no tienes. Estás escuchando otras voces porque te dicen lo que quieres escuchar, pero al final no te van a llevar a nada bueno. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos a otras voces. Otro foco que podemos tener de alerta es cuando nos escuchamos a nosotros mismos, cuando nuestra voz interna es más fuerte que la de Dios. Fíjate lo que nos dice Proverbios 14:12. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas,
pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Hay ocasiones que le damos más peso y más sentido a nuestra voz interna, a nuestros pensamientos, a nuestros deseos, a lo que nosotros creemos bueno. Y por eso es que en este día quiero mencionarte rápidamente cómo es que nuestra voz resuena más que la de Dios. Y si tú te sientes identificado en algún momento con alguno de estos puntos, debemos de tener cuidado, porque nuestro foco rojo está prendido y es una alerta de que no estamos prestando atención a la voz de Dios y estamos prestando atención a otras voces. Número 1, ¿cómo es que nuestra voz resuena más que la de Dios? Cuando hablamos más queja y menos gratitud. Cuando comenzamos a quejarnos más. Cuando comenzamos a perderle la visión y el sentido, y cuando comenzamos a ver las cosas negativas y viene la queja, y entonces dejamos de agradecerle a Dios, ¿verdad?, por todo lo bueno que Él nos ha dado. Cuando hay menos gratitud y hay más queja, es una alerta. Número 2, cuando somos autosuficientes y dejamos de depender de Dios. Cuando nosotros decimos, no, es que así se van a hacer las cosas porque yo así lo quiero, porque yo puedo, porque tengo esa facilidad. Y entonces dejamos de lado a Dios porque nos creemos nosotros mismos autosuficientes para seguir por nuestro camino. Y no necesitamos de nadie ni de nada. Ni siquiera de la dirección de Dios, ni siquiera de depender de Él. Ni siquiera de saber qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a ser más autosuficientes y estamos notando que dejamos de preguntarle a Dios, que empezamos a dejarlo de lado, es ahí cuando algo no está bien y nos estamos volviendo autosuficientes. Número 3, cuando somos apáticos. Cuando comenzamos a sentir indiferencia por las cosas de Dios, cuando nos volvemos fríos para con Él, cuando nos es indiferente o no mostramos interés para leer la Biblia, para orar, para escuchar su voz, comienza a haber ese tipo de apatía. Y entonces ahí es cuando yo me puedo dar cuenta que mi yo o que mi voz está resonando más fuerte que la de Dios. Y ¿sabes qué nos puede ayudar para la apatía? Ser totalmente intencionales, interesarnos por la palabra de Dios, por la búsqueda de su presencia, comenzar a interesarnos por lo que Él quiere decirnos. Obviamente siempre hemos aprendido algo. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y sus planes son mejores que los nuestros, ¿verdad? Lo hemos dicho muchas veces. Eso es lo que debemos de practicar. Eso es lo que debemos de hacer cuando sintamos que estamos perdiendo el interés, que somos apáticos. Vamos a interesarnos en buscar la presencia de Dios. Número 5. La incredulidad. Cuando nosotros comenzamos a escuchar más la incredulidad, cuando empezamos a tener dudas, eso quiere decir que estamos dejando de escuchar un poquito la voz de Dios, porque están entrando, es como interferencia. Cuando estás hablando por teléfono con alguien, ahora que se ha puesto muy de moda lo de Zoom, cuando estás hablando con alguien y empieza ahí a haber interferencia, la duda y la incertidumbre, la incredulidad es lo que provoca esa interferencia, ese ruido que no nos permite escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes lo que nos puede ayudar? Nuestra fe, volver a recordar las promesas que encontramos en la palabra de Dios, volver a recordar sus promesas. Eso nos llena de fe y eso contrarresta la incredulidad y la duda. Y por último, cuando nosotros tenemos esa famosa frase, yo opino, y ahí damos, ¿verdad?, todo nuestros razonamientos, nuestros ideales, nuestras ideas. Pero sabes, lo mejor que podemos hacer es preguntarle a Dios, ¿cuál es tu voluntad, Dios? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Porque yo tengo muchas opiniones
Y yo puedo decir muchísimas cosas, pero nada se va a comparar con tu plan, con tu propósito, con tu voluntad. Y siempre es bueno preguntarle a Él qué es lo que quiere para nosotros. Y ahí también estamos escuchando su voz. En resumidas cuentas, podríamos decir todo esto en una sola frase: menos bla y más pon atención, porque Dios nos habla y Él constantemente quiere decirnos algo. Entonces muchas veces tenemos que callarnos un poquito, lo digo con mucho amor y con mucho respeto, callarnos un poquito y poner más atención a lo que Él nos quiere decir. Samuel era un hombre que al principio no conocía la voz de Dios y estaba confundido por no conocerla. Pero al final nos enseña la manera correcta de escuchar y de responder a Dios. Samuel termina diciendo: habla, que tu siervo escucha. Esa es la manera de llegar a donde Dios nos quiere llevar y evitar el camino de la confusión. Repetir las palabras de Samuel: habla, que tu siervo escucha. Tú y yo en esta mañana, y que se haga un estilo de vida en nuestras vidas. Señor, habla, que aquí habemos gente dispuesta a escucharte. Habemos siervos dispuestos a escucharte. Y esa sea nuestra oración, y esa sea nuestra manera de vivir. Y sabes, cuando tú y yo hacemos esto, vamos a evitar el camino de la confusión, porque vamos a aprender a discernir y vamos a aprender a diferenciar cuál es la voz de Dios, y vamos a dejar de escuchar otras voces que no nos ayudan para escuchar la voz de Dios. Ese fue nuestro mensaje de hoy. Yo creo que Dios nos habló. ¿Y qué te parece si hacemos una oración? Cierra tus ojos. Dios, te damos gracias en esta mañana, porque ciertamente tú cada día nos hablas. Nos quieres librar de la confusión. Y Señor, una manera de ser librados de la confusión es aprender a escuchar tu voz, a estar atentos al momento en el que tú nos quieres hablar. Dios, yo oro por cada persona que nos está escuchando. Señor, enséñanos a tener un oído audible a la voz de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque sabemos que cada día tú nos hablas. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.